Soy Tomás Teixeira da Mota, especialista en transacciones de suelo agrícola y empresas del sector. Tomás, cuando hablamos de agricultura, yo creo que nos viene a la mente algo tradicional y en todo caso muchas veces no lo relacionamos directamente con el inmobiliario a lo mejor. Sin embargo, estamos en un momento de boom dentro del sector inmobiliario con respecto a la agricultura y de hecho lo llamamos agribusiness. ¿Por qué ahora este boom? Es verdad, Marta, que hay un boom y la agricultura está dejando de ser tradicional y pasando a ser más agribusiness y hay muchos capital institucional que está entrando en España y en otros países, pero yo creo que hay tres grandes motivos por detrás de este incremento de capital institucional. El primero, que es bastante obvio, es la demanda creciente por comida. O sea, se estima que hasta 2030 la producción de comida tendrá que aumentar entre 60 y 70% para alimentar a la población, que será más o menos de 9 billions. ¿Esto qué significa? Significa que aumenta el interés por tierra productiva, sobre todo para los cultivos que son más demandados. Los fundamentales por detrás de la inversión son claros y los inversores están apostando bastante en eso. Ese es el primer motivo. El segundo, históricamente, en las últimas décadas, las inversiones en activos agrícolas se han demostrado que tienen retornos bastante interesantes, muchas veces por encima de los 10% y con una visibilidad de flujo de caja con bastante visibilidad a medio y largo plazo. Esto por un lado. Por otro lado, tiene menos correlación o poca correlación con inversiones en otras clases de activos inmobiliarios y al final acaba siendo un activo con riesgo-retorno interesante para inversores y cada vez hay más inversores que lo están considerando. Y el último motivo que creo que ayudó a acentuar un poco este boom es la situación económica y social que vivimos en los últimos 2 años. Primero, el tema del COVID, donde la agricultura ha demostrado una vez más que es uno de los sectores más resilientes y que menos ha sufrido con la crisis o casi que ganó valor, por un lado. Y por último la incertidumbre en estos últimos meses sobre la inflación, al final también hace aumentar el interés por agricultura porque acaba siendo un hedge contra la inflación, porque un inversor agrícola está expuesto a los productos finales que al final aumentarán con la inflación, el precio aumentará con la inflación. O sea que el conjunto de estos tres factores ha hecho que en los últimos años haya este boom global, pero también en España. Global, yo creo que es clave que sea una tendencia global y de hecho incluso la palabra agribusiness viene un poco heredada porque es un viejo conocido para nosotros. En Estados Unidos y en Oceanía ya era una línea de trabajo que veníamos trabajando los últimos años y que ahora viene al sur de Europa, a España, a Portugal, a Italia. Específicamente, ¿cómo llega a España este boom? Sí, o sea, no es una nueva actividad dentro de CBGE, lo tenemos y lo tenemos muy desarrollado en otras geografías y al final con los mismos inversores con quien trabajamos en las otras geografías que ahora están viniendo al sur de Europa, nosotros los estamos acompañando. ¿Cuál es el motivo por qué el boom se da ahora y no antes o más tarde? Al final, o sea, en España el tamaño promedio de las propiedades y de las empresas agrícolas acaba siendo más pequeño que en Estados Unidos o que en Australia. Entonces muchos de esos inversores estaban primero centrados en estas dos geografías y mirando menos al sur de Europa y a España. Pero la realidad es que el clima, la calidad de los suelos y la seguridad del agua hace que España sea un país único, diría, para la producción de algunos cultivos con muy buenas productividades y muy demandados como el olivar, el amendual, aguacates. Entonces, al final todo esto resulta que muchos de los inversores que no miraban a España lo están mirando ahora y los que ya estaban en España tengan aún más apetito por seguir creciendo. Y el perfil de estos inversores, tanto los que estaban como los que empiezan a reconocer las ventajas de España, ¿cuál es? Nosotros estamos trabajando sobre todo con tres tipos de inversores. El primero, que como decías, que ya estaba, igual lo están mirando con más intensidad, son los family offices
españoles, fondos patrimonialistas, que al final o ya tenían exposición al sector agrícola o quieren empezar a tener, pero lo cierto es que cada vez más vemos family offices con quien ya trabajamos en CBRE que están buscando proactivamente oportunidades de aumentar su patrimonio con fincas agrícolas. Ese es el primero. El segundo perfil de inversor son los fondos de capital de riesgo, que empezaron con las grandes transacciones más o menos en el 2015-2016. Son fondos que buscan no solo las propiedades de la tierra, pero la empresa como un todo, o sea, entrar en una empresa y mejorar la empresa, seguir creciendo, expandir geográficamente y después al final de 10, 15 años volver a venderla porque es el ciclo natural. Pero es un tipo de inversores que lleva ahora más o menos 6 años, pero que también está muy activo. Y el último y probablemente el más reciente es el inversor, el perfil de inversor más típico de CBRE en las otras clases de activos, que son los fondos de pensión y las aseguradoras, que muchas veces lo que buscan es tener un yield fijo con una inversión en una propiedad agrícola, el mismo tipo de transacción que hacen otras clases de activos, el típico sell and leaseback, en lo que quieren es una yield fija y no tener exposición a la sazonalidad que tiene la agricultura, y además por los fundamentales que ya hemos hablado, que creen que deberían tener ganos de capital por el incremento del valor de la tierra en los próximos 10, 20 años. O sea que al final, dentro de estos tres tipos de inversores, vemos que hay unos que buscan más exposición, como decías, ¿no? Implicarse más en el agrícola, y otros que son pues lo más tradicional de inmobiliario, como podría ser en cualquier otro producto. Entiendo que lo que buscan no es lo mismo para este tipo de inversores. Sí. O sea, tenemos de un lado del espectro los que buscan exposición al sector agrícola, ¿vale? Y esos son muchas veces los fondos, los family offices y los fondos de capital de riesgo, que al final lo que quieren es coger el upside y el riesgo del negocio agrícola porque lo creen. Generalmente acaban invirtiendo en commodities donde ven que tienen los mejores fundamentales de producción, de demanda, de precio, etc. Y al final, naturalmente, acaban exigiendo un yield superior, muchas veces superior al 10%, pero obviamente que tiene algún riesgo en esta inversión. Esto en un lado del espectro. Del otro tenemos los que comentaba de fondos de pensiones, aseguradoras, que al final no quieren, muchas veces no entienden y no quieren tener el riesgo agrícola, ¿vale? Y lo que buscan es una transacción muy simple de inmobiliario, de comprar la tierra, tener un inquilino que les traiga seguridad y que se quede en la tierra por 20, 25 años. Al final lo que está claro es que hay un interés por parte de los inversores y que tendremos que estar atentos al sector en este año. Dentro de este año, ¿qué tendencias marcarán el agribusiness? Cada vez hay más inversores y capital extranjero entrando en España. Yo creo que de cara a 2022, o sea, la búsqueda continúa muy acentuada. Después, la tierra buena y con agua también es limitada, o sea que nuestra perspectiva es que los precios en línea con lo que han hecho en los últimos años deberían seguir subiendo un poco, lo que puede comprimir las yields, pero que al final es positivo, es muy positivo para el sector. Bueno, yo creo que nos quedamos con un sector que es muy interesante, que pasaremos a llamar de agricultura agribusiness, como decías, y no perderemos pista y estaremos muy atentos a vuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias, Marta.